El 1 de julio de 2002, un grupo de niños partió de Moscú para ir de vacaciones a España. Aquella noche su avión chocó con otro aparato cuando sobrevolaban el lago Constanza, en la frontera entre Suiza y Alemania. Había ocurrido algo impensable. Una colisión en el aire en un espacio aéreo europeo despejado. La colisión del lago Constanza fue una de las cosas más extraordinarias que nunca hayan ocurrido en el control aéreo. No hay ningún motivo por el que debiera haber ocurrido el accidente. De 71 víctimas mortales, 45 eran niños. El mundo se detuvo para compartir el dolor de sus padres. Demasiados niños en un momento. Solo espero que estén en el paraíso. La pregunta de cómo dos aparatos que viajaban por un espacio aéreo despejado en plena noche pudieron chocar uno contra otro se centraría en el controlador aéreo responsable de mantenerlos separados. 1033. La caza del culpable se centraría en un hombre. Pero ¿podía acusarse a un solo individuo de la extraordinaria cadena de acontecimientos que llevó a esta tragedia? Si le pudo ocurrir al controlador que estaba allí y que era amigo personal mío, me hizo pensar, podría haberle pasado a cualquiera. Esta es la historia de cómo ocurrió una colisión en el aire. Pero el desastre del lago Constanza ¿fue solo un extraño vuelco del destino o debería hacer saltar la alarma para los controladores aéreos y para los pasajeros que vuelan por cielo europeo? Cielos congestionados. El juego de la culpa. Información alfa. 1450. La seguridad en la aviación es una ciencia en evolución. Los accidentes de importancia son muy poco frecuentes, pero cuando golpea un desastre, se inicia una carrera para saber si la causa fue humana o tecnológica y para asegurar que nunca vuelva a ocurrir por el mismo motivo. Los desastres más temidos son los más improbables estadísticamente. Los choques de dos aviones en el aire. Y fue una colisión en el aire la que desencadenaría uno de los mayores avances en la historia de la seguridad aérea moderna. Ocurrió en 1986 en el espacio aéreo más concurrido del mundo, sobre el barrio periférico de Cerritos, en Los Ángeles. Un piloto privado con un Piper Cherokee se metió sin saberlo en el espacio aéreo de Los Ángeles y chocó con un DC-9 de Aeroméxico. Bajó con el morro, no giró, solo con el morro hacia abajo. Golpeó. Explotó. Volaron restos por todas partes alrededor de la casa, en el patio trasero. Murieron 67 personas en el aire y otras 15 en tierra. Podría haber sido mucho peor. Las autoridades americanas de aviación decidieron que nunca debería volver a ocurrir un choque así. Descienda, descienda. Invirtieron grandes sumas en la mejora de los ordenadores de a bordo, que funcionaban como dispositivos anticolisión eficaces al advertir a los pilotos de aparatos cercanos y al indicarles cómo evitarse entre sí. Aumente el descenso, aumente el descenso. 1600-6981, cuidado Boeing, posición y espere. El TCAS, el sistema anticolisión y alerta de tráfico, se ha convertido progresivamente en un instrumento de seguridad obligatorio en los principales aviones que vuelan por cielos europeos y norteamericanos. Te dice dónde se encuentran los otros aparatos y te dice su altitud relativa con respecto a ti. Y luego te dice por dónde ir para evitar una colisión con un aparato que se ha convertido en una amenaza. Tráfico, tráfico. Es un sistema de prevención de colisiones y tiene dos modos. Uno que te avisa cuando otros aparatos pueden ser una amenaza para ti y otro que te avisa cuando la amenaza es inminente. Te da un aviso oral para que subas o desciendas o te quedes en el nivel en el que estás. Y antes de eso te dice oralmente que hay otro aparato cerca. Suba, suba ahora, suba, suba ahora. Todo el mundo confiaba en que el TCAS haría que nunca más volviesen a chocar aviones. Las colisiones en el aire quedarían consignadas a la historia.
Y entonces llegó lo del lago Constanza. 2 aviones, cada uno con el TCAS obligatorio instalado y en funcionamiento, chocaron en el espacio aéreo suizo y murieron 45 niños. Lo que supuestamente era imposible había ocurrido. La colisión del lago Constanza fue un acontecimiento total y absolutamente desconcertante. La gente estaba atónita. Había ocurrido una colisión sobre Alemania, controladores suizos, algunos de los sistemas y gente más sofisticados que hay en este negocio. Y ocurrió en el mismo centro de Europa y en el momento más tranquilo. Nunca debió haber ocurrido. Durante el día, el espacio aéreo que hay sobre Suiza es uno de los más concurridos de Europa. Cualquiera que haya volado a algún centro turístico de Grecia, Italia o Turquía ha pasado por él en un avión guiado por controladores aéreos de SkyGuide que trabajan en este edificio, el Centro de Control de Ruta de Zúrich. A medida que hay más y más aviones en los cielos, el suyo es un trabajo que se hace cada vez más duro. Durante los últimos 10 años, el tráfico aumentó todo el tiempo, año tras año, entre un 5 y un 12%. Y tenemos que manejar estas cantidades. El tráfico es muy denso sobre Suiza. Siempre que acabas de resolver un conflicto, tienes inmediatamente que pasar al siguiente conflicto en potencia. No es que sea peligroso, pero tienes que estar atento todo el tiempo. Y a veces ocurren 3 cosas al unísono. Funciona así todo el tiempo. Manejar 3 cosas al mismo tiempo es la base del trabajo del controlador aéreo. Cuando llega un avión a su sector, el radar identifica su altura, velocidad y posición. Los controladores llegan a estar en contacto con una docena de pilotos al mismo tiempo, aviones que simplemente cruzan su espacio aéreo o que se dirigen a una torre de control para aterrizar. Es mental e intelectualmente exigente. Lo han comparado con un ajedrez rápido en 3 dimensiones. Para mucha gente esto también define las sensaciones que tienen los controladores, porque si eres un buen jugador de ajedrez, piensas con muchos movimientos de antelación, y un buen controlador tiene que pensar con muchos movimientos de antelación. Es uno de los trabajos con más responsabilidad que creo que hay. Que alguien con poco más de 20 años sea responsable de cientos, si no de miles, de vidas humanas en un determinado momento. Solo el 5% de los que empiezan la formación de controladores del tráfico aéreo llegan a terminar. Los que pasan tienen una madera especial. Hay que ser conscientes de que para trabajar como controlador aéreo hay que tener un cierto grado de abstracción. Esto significa que tienes que ser capaz de decir, eso es un aparato, es un cuadrado en mi radar, es un aparato en aproximación final, lo que veo es un puntito, no es una máquina que lleva a 300 o 400 personas. Si pienso que los pequeños puntos del radar son aparatos con 300 personas a bordo que son seres humanos, no puedo hacerlo. Tengo que parar, tengo que decir adiós. Tengo que buscar otro trabajo. Trabajas bajo presión. Hay un factor tiempo. No tienes tiempo suficiente. O si lo tienes, no es mucho. Para manejar la situación, tienes que decidir. Para mí no es el estrés, es la presión. Es como los pilotos. Si piensas en accidentes todo el tiempo, no eres capaz de pilotar. Es lo mismo. Si piensas en la posibilidad de un accidente todo el tiempo, puedes acabar loco. Pero es un límite muy fino. Muchos controladores piensan que los principiantes tienen que probar lo que es cometer un error o librarse por poco para completar su formación. Cuando empiezas a trabajar de controlador aéreo es divertido, es estupendo, es todo muy fácil, todo va bien. Y luego, en un cierto momento, te encuentras con una situación en la que te libras por poco, o llegas a una situación en la que, de repente, tu confianza en ti mismo queda en entredicho, porque has hecho algo, has cometido un error o ha habido un error que podría llevar a una situación difícil. Pero lo que ocurrió la noche del 1 de julio de 2002 fue trágicamente más allá de una situación difícil. Es una historia que empezó a 3.200 kilómetros de Suiza, en Ufa, la capital de Bashkortistán, una república rusa que se encuentra en el borde occidental de Siberia. En marzo de 2002, 45 niños de Ufa ganaron un concurso escolar de la UNESCO.
El premio eran unas vacaciones de 2 semanas en España, una oportunidad única en la vida. Sonia tenía 15 años. Estaba aprendiendo español para prepararse para su primer viaje fuera de Rusia. Tan contenta porque era su primer gran viaje. Ella tenía la ropa toda nueva, los zapatos nuevos. Era la primera vez que llevaba unos zapatos con grandes tacones. Sí, tacones de señorita. Y estaba contenta. El 28 de junio, las familias se reunieron en la estación de tren de Ufa para despedirse de los niños. Nos mandamos besos, así, y lloramos, temblábamos. Fue un momento muy bonito. El tren llevaría al grupo de niños a Moscú. Desde allí volarían a Barcelona. En Moscú, el primer golpe de mala suerte. La empresa que organizaba el viaje lleva a los niños al aeropuerto que no era. Pierden el vuelo y se llevan a los niños a hacer visitas turísticas durante 2 días. Alina Hananova, de 12 años, llamó a casa desde Moscú. Era una de las más jóvenes del grupo y solo se sumó al viaje a última hora porque otro niño no podía ir. Fue la última vez que hablé con mi hija Alina. Parecía alegre y contenta. Le pregunté, ¿cómo va todo? Y ella me dijo, estupendo. En un gesto patriótico, Laval, la compañía aérea de Bashkortistán, decidió fletar un vuelo especial para los niños. El avión iría a Moscú para recoger a los niños y llevarlos a España. Esta vez no hubo problemas para coger el avión. A las 8:48 hora suiza del 1 de julio, el Tupolev 154 parte del aeropuerto de Domodedovo en Moscú con rumbo a Barcelona. Al otro lado de Europa, otro avión se estaba preparando para despegar en Bérgamo, Italia. 132, 32, 16. Despegue. Ok, vamos allá. Era un avión de carga de DHL, un Boeing 757 que llevaba paquetes a Bruselas. Solo había 2 personas a bordo, el capitán Paul Phillips, un piloto británico de 47 años, y su copiloto, Bran Campinoni, de 32 años. 268. Avanza. Mientras tanto, el intenso turno de día del Centro de Control de Ruta del Tráfico Aéreo de Skygate había terminado. LTU 7791. Buenas tardes. ¿Tiene permiso? Llegan un controlador de refresco y su asistente de datos para unirse a otro controlador en el turno de noche más tranquilo. Se le conoce solo como Peter X. Peter es danés. Lleva como controlador aéreo 8 años. Nunca se ha hecho público su nombre completo. Adiós. Lufthansa 266. Él es el hombre a quien le echarán la mayor parte de la culpa. En el Tupolev ruso, el grupo de 45 niños lleva 2 horas en su vuelo de 4 horas y 20 minutos hacia Barcelona y ahora están cruzando Polonia. Los niños de entre 9 y 15 años están deseando que lleguen esas 2 semanas en las que conocerán niños españoles y harán excursiones a la playa. En la cabina de mando se da una situación poco usual. A cargo del Tupolev está el capitán Alexander Gross, un piloto con 9 años de experiencia de vuelo internacional. Pero con él está el capitán Oleg Grigoriev, el capitán de vuelo de mayor rango de la compañía, para evaluar la destreza de Gross mientras le ayuda como copiloto. Un ayudante que era en realidad un superior. Habría un desacuerdo fatídico en la cabina rusa. Peter X y su compañero evalúan el tráfico. Es poco intenso y va a menos. Así que acuerdan que el segundo controlador se tome un descanso. En Skygate esto era una práctica normal en noches tranquilas.
Ahora Peter es el único que se hace cargo de todos los aviones y pasajeros que cruzan 128 kilómetros cuadrados de espacio aéreo. Dingan, AOGY. Recibido, 933. A las 11:20 llegan unos técnicos a la sala de control. Le dicen a Peter que tenían previsto actualizar la programación del radar principal. Esto significa que Peter tiene que utilizar un sistema de radar de reemplazo que no es tan bueno. 305. Descienda a nivel 270. Los datos que aparecían no eran tan exactos, ni se actualizaban con tanta frecuencia como en circunstancias normales, así que el sistema, en general, estaba bastante degradado, pero todavía funcionaba. Alfa Lima, octubre. Y ya no funciona un recurso decisivo. El sistema de radar principal da un aviso visual 2 minutos antes de que dos aviones se acerquen demasiado y exista peligro de colisión. Pero el sistema de reemplazo no hace esto. Contacto con Ring 930. Adiós. Ahora los técnicos le dicen a Peter que tiene que desconectar el sistema telefónico principal. Peter les pide que aplacen el trabajo, pero las reparaciones están aprobadas por la dirección. Él cede. Los técnicos le pasan a un sistema telefónico supletorio que, sin que ellos lo sepan, no funciona bien. A las 11:22, el piloto del DHL, Paul Phillips, entra en contacto con el controlador aéreo. Radar suizo. Buenas noches. Aquí 611. Nos encontramos en 0260, embajada directa. Solo había 2 personas en la cabina y a mí me parecía una operación normal. 7524. No se habló demasiado por ninguna de las partes, así que era un trabajo normal. Rumbo a Tango, octubre. Llega un aviso de un Airbus con retraso que lleva turistas de Grecia a Friedrichshafen, un aeropuerto alemán cercano. Hasta ahora ha sido una noche tranquila, pero cambia todo. Tratar con el Airbus de turistas distraerá decisivamente a Peter durante los 10 minutos siguientes. Guiar a un avión hacia un aeropuerto para aterrizar es un trabajo muy intenso. Así que ahora Peter está manejando el control de una aproximación a aeropuerto en un nivel bajo en un radar y un control de ruta en un nivel alto en otro radar que está a 3 metros. Hay 2 campos, 2 frecuencias, y el controlador se mueve de un lado a otro para llevar simultáneamente estos 2 trabajos. SAR 6073. Contacte a Ring 120,930. Adiós. De repente la carga de trabajo de Peter se ha disparado, pero no le pide al segundo controlador que vuelva del descanso. Dirección a... Ahora los niños están cruzando Alemania. Están a unos 6 minutos del sector de Peter. De vuelta. Para pasar el Airbus al aeropuerto de Friedrichshafen, Peter tiene que conectarse por teléfono con la torre de control del aeropuerto. Llama el número de marcado rápido, pero la línea no da señal. Quitaron el sistema principal y el sistema supletorio no funcionaba, lo que cortó completamente la comunicación con el aeropuerto de Friedrichshafen y con otros sectores. Peter no puede llamar por teléfono y nadie puede llamarle a él. Su radar está bajo mínimos, su compañero está de descanso, y de repente se complica el trabajo. Me gustaría 1135, copio, volveré a llamar. Hay toda una serie de acontecimientos que se combinan entre sí. Si se hubiese roto la cadena en algún punto, se habría roto la secuencia que llevó al accidente. En el avión de DHL, el capitán Phillips pide permiso para subir para ahorrar combustible. Rumbo Tango Golfo Oscar. Solicito vuelo de 0360. Gracias. Espero nivel. 611. Suba a nivel de vuelo 360. Peter le da permiso para subir a 36.000 pies. Cuatro minutos más tarde, el Tupolev ruso llega al sector de Peter. El capitán Alexander Gross tiene que llamar 2 veces para conseguir la atención del controlador. Zurich, buenas noches. BTC 2937.
Aquí control. Repita, por favor. BDC 2937. Por el tipo de voz que tenía, no era muy joven. Para mí parecía un piloto muy profesional. Ya estaba en el nivel de vuelo de crucero hacia el mar Mediterráneo, así que no veía ningún problema. Peter le da permiso al avión ruso para que continúe el viaje en dirección suroeste hacia Barcelona, a 36.000 pies. Está a la misma altitud que el avión de carga de DHL y en una ruta de colisión, a 5 minutos y medio de impactar. Uno pensaría que si tienes dos aparatos en el mismo nivel, esto debería llamarte la atención inmediatamente, pero como estamos acostumbrados a hacer esto cada día, y no solo con uno, sino hasta con 4 o 5 aparatos en el mismo nivel en ruta de colisión, es una situación normal. AF 1135. Puede que sea normal manejar simultáneamente varios aviones en ruta de colisión, pero no cuando se está controlando el tráfico por dos pantallas y cuando el equipo no funciona bien. Aerolight 1135. Descienda a nivel de vuelo 70. Nada, no contesta. Peter tiene que librarse del Airbus, pero solo puede hacer esto si llama a la torre de control del aeropuerto y todavía no lo ha conseguido. Prueba con el número público del aeropuerto, pero lo único que oye es un mensaje pregrabado que le dice que el número no existe. El sistema telefónico supletorio mezcla los números mientras él marca. El Boeing y el Tupolev están ahora a menos de 2 minutos uno de otro. Podría haberse detectado la ruta de colisión en el radar de aproximación de Peter, pero él no lo ve. Ahora contacte a Múnich. El icono del avión debería estar parpadeando, pero la alerta de colisión de Peter no funciona bien. ¿Cuál es su dirección actual? Controladores de otros centros advierten la ruta de colisión, pero no pueden ayudar. Había avisos parpadeando en el centro de Karlsruhe, y se sabe que el controlador de Karlsruhe intentó telefonear al controlador de Zúrich para decirle: tengo una alerta de colisión a corto plazo. ¿Lo han detectado? ¿Están resolviendo la situación? Sin embargo, ese controlador no pudo comunicarse con el controlador de Zúrich por los problemas del sistema telefónico. Los dos aviones están solo a 50 segundos y se acercan a más de 1.280 kilómetros por hora. En las dos cabinas salta el TCAS. Tráfico. El ordenador de a bordo es el que puede salvarlos de la colisión si siguen sus instrucciones. Tenemos tráfico en el TCAS a las 2 en punto, mismo nivel. Tráfico. Entonces la tripulación del Boeing empezó a reaccionar buscando al otro aparato y empezando a planear qué hacer. Y lo mismo en la cabina del Tupolev. Tráfico. Ninguna de las tripulaciones informa al controlador aéreo de la alerta del TCAS. Atención, tráfico aéreo. Cuando faltan 43 segundos, Peter X advierte la ruta de colisión. Le dice a la tripulación rusa que descienda 1000 pies. Descienda a nivel de vuelo 350. Rápido. Suba ahora. Pero la orden de Peter se mezcla con el TCAS. El TCAS le dice a la tripulación del Tupolev que suban. Los rusos tienen que decidir entre seguir la voz humana de Peter X o la voz electrónica del TCAS. Sus vidas dependen de esa decisión. El controlador le pidió al aparato Tupolev que descendiese 1000 pies para conseguir la separación estándar de 1000 pies entre los dos aparatos. Los rusos reaccionan inmediatamente y empiezan a descender. Pero en la cabina rusa parece que hubo un desacuerdo decisivo. Los expertos creen que el capitán Gross quería seguir el TCAS, que era el procedimiento normal en Europa, pero su superior en la compañía, Grigoriev, se opuso a esto y obedeció al controlador aéreo. El Tupolev continúa descendiendo en contradicción con el TCAS. Tráfico en el TCAS, por ese lado. En el Boeing, los pilotos solo oyen una voz, su TCAS. Descienda. El capitán Phillips le obedece inmediatamente. Según TCAS, descenso según TCAS. Estas acciones repentinas para evitar la colisión implican que el capitán Phillips no tuvo tiempo de decirle a Peter X que estaba descendiendo como indicó el TCAS. Ahora los dos aviones están descendiendo a la misma velocidad, todavía en ruta de colisión.
Peter X repite su orden de descenso al Tupolev. 7, descienda al nivel... Grigoriev le dice que está descendiendo ignorando la orden vital del Tekás, que le dice rotundamente que suba. Y al confirmar el descenso de los rusos, Peter cree que se ha eliminado el riesgo de colisión. Vuelve al radar de aproximación para tratar con el Airbus sin ser consciente de que la vida de 71 personas todavía pende de un hilo. En el Boeing, el Tekás detecta que los aviones todavía están en ruta de colisión y vuelve a saltar. Aumente el descenso. La tripulación del Boeing reacciona a esto y luego, cuando queda disponible la radiofrecuencia, llaman al controlador para advertirlo de que están haciendo un descenso indicado por el Tekás. 611, descenso según Tekás. 4-0, interceptar India 2-4. Desgraciadamente, el controlador no está en el puesto de trabajo en el que podría oír esto. El controlador puede detectar un ruido que se oye de fondo, pero no puede oír que es una llamada del aparato Boeing que dice que están descendiendo como indicó el Tekás. Faltan 8 segundos para la colisión. El Tekás del Tupolev vuelve a decirle a los pilotos que cambien de altitud. Suba ahora. Pero Grigoriev lo ignora y continúa descendiendo. Poco antes del impacto, las tripulaciones de ambos aparatos se detectaron mutuamente. Ya era demasiado tarde como para que pudiera tener lugar ninguna maniobra efectiva de separación entre los dos aparatos. Los aviones se acercan a 1.307 kilómetros por hora. Abajo, en tierra, en Alemania, los habitantes locales presencian un espectáculo extraordinario y terrorífico. Cuando estás fuera, en bicicleta, lo ves todo. Puedes ver cada cambio. Yo vi el brillo rojo en la tierra y miré hacia arriba y vi el cielo más próximo rojo. Y había una bola de fuego que se movía. Pero no estaba seguro de si se trataba de un fenómeno natural. El primer segundo, mi perro entró corriendo en el salón y empezó a dar vueltas. Yo dije, ¿está loco o qué? Oímos el ruido. Creo que mucha gente lo oyó. Fue una explosión muy extraña. Un poco como un trueno. Se podía ver el ala cayendo y girando y explotaba por la gasolina. Y bajaba atravesando las nubes muy despacio. Un ala y un tren de aterrizaje del Tupolev cayeron hacia la casa de Ulla Dinkelacker. Cayeron hacia aquí muchas chispas. Yo me puse así, intentando cubrirme la cabeza. Vi caer aquellos trozos. Caían a través de las nubes como gotas. Gotas de fuego que salían de las nubes muy despacio, como a cámara lenta. Y había un trozo que venía derecho hacia mí y yo dije, no puedo moverme porque no sé dónde caerá. Yo sabía que si me caía encima me mataría. Sabía que era mi destino. No tenía forma de escapar. No podía escapar de esto. Simplemente me quedé allí de pie mirando. Los dos aviones habían chocado en ángulo recto. La aleta vertical de cola del Boeing abrió un corte en la cabina de pasajeros del Tupolev. Aunque quedó dañado, el Boeing siguió volando. Si el aparato Boeing hubiera estado otros 20 pies más bajo, la colisión no habría tenido lugar. Solo habrían pasado muy cerca uno de otro. La cabina de pasajeros se despresurizó con el choque. Los 45 niños probablemente murieron inmediatamente. Pero la cabina de mando estaba intacta. La tripulación rusa siguió viva durante los 2 minutos que tardaron en llegar al suelo. Es un momento que la mujer del piloto ruso revivió en su mente muchas veces. Puedo imaginar lo duro que fue para él sabiendo cuántos niños había en el avión. Para nosotros los niños siempre fueron sagrados.
El Boeing de DHL, sentenciado sin la aleta de cola, siguió bajando en picado otros 8 kilómetros. Tuve que escuchar esas voces tantas veces que fue muy duro, no te olvidas de eso. Sigue siendo lo mismo, no puedes creer que esas voces se hayan acabado y que esas personas ya no vivan. Muchas gracias por interceptar. En el centro de control de ruta de Zúrich, Peter X por fin ha pasado el Airbus al aeropuerto de Friedrichshafen y vuelve al radar de ruta. El Boeing ha desaparecido. El Tupolev parpadea en rojo, lo que indica que el radar no es capaz de recoger información del transpondedor. Todavía se esperaba que esta historia tuviese un final feliz, y él intentó llamarlos en la frecuencia, y tenía la esperanza de que quizás ambos hubiesen cambiado de frecuencia por algún motivo desconocido, e intentó llamarlos y no obtuvo ninguna respuesta. Tras 3 minutos quedó claro que era un momento muy triste. Se dice por fin al otro controlador que vuelva del descanso. Él se hace cargo y se llevan a Peter. Lo apartaron de la pantalla de radar y luego vinieron algunas personas que intentaron ayudarle en la sala para intentar recuperarse, pero ninguno de los que estaban en la sala eran conscientes de lo que realmente había pasado, pero era el reflejo automático de ayudar a alguien que ha pasado un momento terrible. Y luego, durante la noche, un amigo lo llevó a casa. Recuerdo que fue como estar en un hospital. Gente que entra, no quiere hablar. Gente que sale, lo mismo. Yo nunca me había sentido en una situación así. Media hora después de la colisión, se dieron las primeras noticias sobre ella. Los controladores del tráfico aéreo de Skygate se dieron cuenta rápidamente de su importancia. Yo estaba sentado delante de la tele a eso de las 12, viendo el último informativo antes de irme a la cama. Y ya entonces hubo como el primer rumor oficial de que había habido una colisión de aviones en la región de Weberlingen. Y para mí fue como una sacudida, porque me di cuenta inmediatamente de que esto estaba en nuestro espacio aéreo. Un avión de carga y otro de pasajeros han chocado en el aire. Hay noticias de que la mayoría de las víctimas son niños que iban de Rusia. Los 2 aviones cayeron a tierra sobre una carretera Están cercana a la... esparcidos por una zona que podría tener 40 kilómetros de diámetro. Lo primero que pensé fue, ¿cómo puede haber ocurrido? ¿Qué ocurrió? Y a continuación también me pregunté a mí mismo quién estaba trabajando. Yo estaba de vacaciones en Dinamarca y casi me da un ataque cuando lo oí la primera vez. Tenía previsto volver a casa aquel día, pero no era capaz de conducir el coche. Yo me volví casi completamente loco y triste y todo al mismo tiempo. Fue horrible. Por suerte no tuve que ir a trabajar los 3 o 4 días siguientes porque todavía me quedaba el resto de las vacaciones. De todos modos, creo que me habría tomado una baja porque no podía soportar ir allí en aquel momento. La mañana del 2 de julio, la noticia del accidente llegó a Bashkortistán. Al principio sentí que me flojeaban las piernas. Yo estaba al lado de la televisión, apoyado en la mesa, escuchando el final del informativo. Mi mujer, Alfia, estaba en la ducha. Así que fui corriendo y le dije, Alfia, no te preocupes, pero le ha pasado algo al avión. Corrimos los dos a la cocina. Estaban repitiendo la noticia y teníamos ganas de gritar.
Era un día muy soleado y aquel día hacía mucho calor. Yo llevaba mi vestido, era de este color. Y para mí fue terrible porque era un día negro y llevaba un vestido tan bonito y yo no podía, quería quitármelo, pero... Mientras, en el lago Constanza se reveló la magnitud del desastre. En el jardín de Uladinkelakar y esparcidos a lo largo de kilómetros de campo, yacían los restos de la peor colisión en el aire de Europa desde hacía 30 años. Había ocurrido lo que se suponía imposible. La prioridad de las autoridades fue siempre descubrir por qué ocurrió este accidente. Se dice que el piloto del avión ruso ignoró órdenes reiteradas de los controladores aéreos. Y mientras que el piloto ruso... Está claro que contactaron repetidamente con el piloto ruso y le pidieron que cambiara de altitud, porque estaba volando en un nivel en el que nunca debería haber estado. Pero el piloto ruso no reaccionó a estas advertencias del controlador. Pero la caja negra del Tupolev reveló que los rusos habían reaccionado inmediatamente. Como mostraban las grabaciones del control aéreo de Skygate, Peter X solo les había dado a los pilotos 43 segundos para evitar la colisión. Ahora la atención se centraría en el centro de control de ruta de Skygate y en Peter X. ¿Y qué más sabemos de este controlador suizo que está en el centro de la investigación? En este momento todavía está en el hospital afectado por un fuerte shock nervioso. Es el hombre con el que todo el mundo quiere hablar, pero en estos momentos dice que no está en condiciones. Y hemos oído hoy que las autoridades suizas han abierto una investigación para ver si hay suficientes pruebas para presentar cargos por homicidio. Peter X se ocultó de la prensa del mundo. Yo sabía que le iba a ser muy difícil ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir las semanas siguientes. La prensa es muy rápida y quiere una respuesta. Y por eso supimos que sería un momento muy duro para él. Entonces Peter y su familia huyeron a Dinamarca, su país de origen. En los días siguientes al accidente, Skygate tuvo que reducir el tráfico que entraba en su espacio aéreo en un 20%. Los controladores de Skygate todavía estaban demasiado afectados por el desastre como para manejar el cúmulo de tráfico de las vacaciones de julio. Ver de repente cuál es el poder destructivo de nuestro trabajo. Si imaginas que cometes un error y el resultado son 71 muertos, no sé si puedes levantarte por la mañana e ir al trabajo contento y con calma. Y tienes que mantener la calma y la cabeza fría para hacer el trabajo. Ningún controlador podía ignorar la realidad que hay detrás de los puntos del radar. Volver al trabajo les producía desasosiego. Me sentía inseguro. Cuando empecé a trabajar y tenía que pensar 2 o 3 veces cada decisión que tomaba, o que se había tomado, si estaba bien o no. Y sí, por supuesto, toda la situación durante la primera hora o media hora fue realmente insegura. Hay más tensión de la que había antes. Revisas todo 2 veces, quizás durante el primer día y medio. Si das un permiso, vuelves a pensarlo antes de decirlo. Y luego vuelves a pensarlo después de que lo has dicho, y luego miras con mucho cuidado lo que hace el avión. Hasta aquel día siempre habíamos tenido una especie de red de seguridad. Pase lo que pase, no van a chocar con las posibilidades técnicas de hoy en día. Pero nos quitaron esa red de seguridad. El 13 de julio, Peter X publicó un comunicado de prensa. Fue la única declaración pública que hizo sobre el accidente. Estoy particularmente afectado por el hecho de que tantos niños hayan perdido la vida. Como padre, me hago una idea del hueco imposible de cerrar que dejará esta pérdida en las vidas de sus padres. Aquella noche yo formaba parte de una red de personas, ordenadores, máquinas de vigilancia y normas. Este trágico accidente muestra que han surgido problemas en esta red. Pero una vez terminada la investigación oficial, puede que Peter tenga que comparecer por homicidio. Sería el blanco más fácil de la acusación. Es completamente injusto. Si observas todo lo que se sabe, ves que él es solo uno de los elementos. No creo que sea muy justo culpar a una persona por algo tan complejo como lo del lago Constanza. Está
todo el sistema de gestión en el que aquella persona trabajaba. Está el elemento de formación. Hay tecnología implicada. Hay un malentendido de normas, de procedimientos y de reglamentos. No sé cómo se puede calcular el porcentaje de culpa que se le echa a esa persona cuando solo es parte de toda una cadena, de una infraestructura, y todos tienen algún grado de culpabilidad dentro de esa cadena. Un año después, todavía no se ha publicado el informe oficial sobre el desastre del lago Constanza. Aquella noche Peter X cometió errores humanos, pero no parece que haya mucha duda de que los fallos más importantes fueron los de su dirección e incluso del propio sistema de control de tráfico aéreo. Hubo muchos fallos individuales en el sistema en general, tal y como funcionaba en Skyguide. No es infrecuente en mi experiencia como investigador encontrar estos agujeros en el sistema, pero en esta investigación en particular encontramos agujeros grandes y algunos de ellos contribuyeron al accidente. Lo del lago Constanza es un toque de atención sobre todo lo que hacemos. Los sistemas y procedimientos que se usan en Suiza y en Alemania y los reglamentos no distan mucho de cualquier otro sitio de Europa. Así que las preguntas clave son: ¿cómo se impide realmente que estas cosas vuelvan a ocurrir? ¿Cómo se impide que ocurra esta secuencia? ¿Podría pasar en el Reino Unido? Nunca ha ocurrido en el Reino Unido. El sistema británico de control de tráfico aéreo tiene uno de los mejores historiales de seguridad del mundo y algunos de los cielos más congestionados del mundo. 7-1. Solicito información. Pero esto también se podía decir de Suiza. Igual de fiables, igual de improbable que tuviesen que enfrentarse a una colisión en el aire de importancia. Las colisiones en el aire son posibles en cualquier país. No habría nada que detuviese este tipo de accidente si las tripulaciones reaccionasen igual en el Reino Unido. El controlador probablemente detectaría el conflicto y daría algún tipo de instrucciones de resolución, y si las tripulaciones van a un lado o a otro podría ocurrir exactamente lo mismo. Hasta ahora hemos tenido suerte, pero hemos tenido algunas situaciones límite que muestran lo real que podría ser la posibilidad de otro desastre como el del lago Constanza. Cada año en el espacio aéreo británico se observan unas 70 situaciones límite en las que están implicados aviones de pasajeros. En estos airproxes, como se les conoce en la jerga de los profesionales, ni el piloto ni el controlador consideran que la posición del aparato pueda suponer un riesgo para la seguridad. Los incidentes de este tipo son una parte crucial de la imagen que elaboramos sobre lo que ocurre realmente en el aire. ¿Dónde están realmente las zonas de peligro? Y cuanta más información tenemos sobre los incidentes y cuanto más las observamos, es más fácil impedir que estos incidentes se conviertan en choques. Tras investigarlo, se declara que la mayoría de los incidentes por acercamiento no suponen un riesgo para la seguridad, pero no todos. 6 de abril de 2000, Heathrow, Londres. Un 747 de British Airways estuvo a menos de 32 metros de aterrizar sobre un Airbus de British Midlands. El Airbus, con 89 pasajeros, estaba listo para despegar en la misma pista en la que se había dado permiso de aterrizaje al 747 que traía 381 pasajeros de Japón. En el último momento, un controlador se dio cuenta de lo que ocurría y el piloto de British Airways subió y se apartó. En el informe oficial se consideró que un controlador había obrado mal en la supervisión de otro controlador en formación. A ambos se les relevó de sus cargos en 5 minutos. El año siguiente, en 2001, ocurrió un acontecimiento todavía más alarmante cuando 2 aviones de línea japoneses estuvieron aún más cerca sobrevolando Japón cuando entre los dos llevaban un pasaje de casi 700 personas. En el último segundo, el 747 dio un viraje brusco para evitar al DC-10. Si hubiesen colisionado, habría sido el peor desastre de la historia de la aviación. El viraje fue tan drástico que 34 personas a bordo sufrieron lesiones. La investigación de este incidente culpó a un conflicto entre el TCAS y el control aéreo, entre el ordenador y el humano. Con otros 20 pies de separación, el cruce de aviones que dio lugar al desastre del lago Constanza habría sido simplemente otro dato estadístico de incidente por acercamiento. Pero los aviones colisionaron y las desafortunadas familias de los niños y de la tripulación de vuelo de UFA siguen unidos en el dolor y la indignación.
¿Cómo pueden dormir por la noche? Porque fue un error suyo. Me gustaría que pudiesen venir aquí y que pudiesen ver este lugar y que pudiesen vernos a nosotros fuera, a nosotros fuera. Nadie duda de que los controladores estén instintivamente dedicados a la seguridad de los pasajeros. Lo del lago Constanza nos recuerda que nada es infalible, ni los seres humanos, ni la tecnología, ni el sistema en general. Mientras intentamos aprender de los desastres, el volumen de tráfico aumenta rápidamente. Volverá a duplicarse en 15 años. Unos cielos cada vez más congestionados generarán inevitablemente nuevos desastres. La aviación sigue siendo el medio más seguro. De todos los medios de transporte que conocemos, sigue siendo el medio más seguro, pero tenemos que ser conscientes de que por culpa del crecimiento del tráfico y por culpa de los modelos de seguridad que usamos, siempre ocurrirán cosas así. Departure.